La lluvia caía con una elegancia melancólica sobre las calles de Polanco. Los paraguas negros se abrían como flores tristes bajo la luz amarillenta de los faroles, y los reflejos de los autos formaban ríos de cristal sobre el asfalto. Dentro del restaurante El Mirador Azul, el contraste era brutal. Copas de vino tinto brillaban bajo lámparas doradas, y el suave sonido de un piano llenaba el aire con notas de Chopin. Los comensales reían discretamente, vestidos con trajes caros y perfumes de lujo. Entre ellos, un hombre solitario ocupaba una mesa junto a la ventana. Llevaba una chaqueta sencilla, un reloj sin marca visible y el rostro cansado de quien ha vivido rodeado de ruido, pero nunca de afecto. Ese hombre era Sebastián Herrera. Su mirada se perdía en el vidrio empañado, observando el caos afuera, donde un grupo de trabajadores corría intentando cubrirse de la tormenta. En contraste, él sostenía una taza de café que ya se había enfriado. Su mente, sin embargo, ardía. Había pasado todo el día fingiendo interés en reuniones, sonriendo ante adulaciones vacías, escuchando promesas de socios que solo veían su apellido. Ahora, sin corbata ni escoltas, quería probar algo que hacía años no conocía: el anonimato. Cuando la mesera se acercó, una joven de mirada cálida y voz suave, algo en su interior se quebró. No era su belleza lo que lo desarmó, sino la naturalidad con que lo trató, sin miedo, sin interés, sin máscara. Camila Torres llevaba horas sin descanso. Sus manos olían a café y jabón barato, y el cansancio se reflejaba en sus ojeras. Sin embargo, cuando vio al hombre de la mesa 14 temblar ligeramente al sostener la taza, algo dentro de ella se movió. Sin decir nada, se acercó a la barra, preparó un té caliente con miel y jengibre, una receta que solía darle a su madre cuando la tos no la dejaba dormir, y lo colocó frente a él con una sonrisa. «Invitación de la casa», dijo con sencillez. Sebastián levantó la vista sorprendido, como si no comprendiera que alguien pudiera darle algo sin esperar nada a cambio. En ese instante, el sonido del piano pareció detenerse. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien realmente lo veía. El gesto, tan pequeño y tan humano, le provocó un nudo en la garganta. Se quedó mirándola mientras ella se alejaba para atender otra mesa, con su moño deshecho y los zapatos mojados por la lluvia que entraba cada vez que alguien abría la puerta. En medio del lujo y las conversaciones superficiales, esa mujer irradiaba una luz que nada tenía que ver con el oro ni con la fama. Sebastián bebió un sorbo del té y sintió algo cálido que no venía de la bebida. Era una sensación olvidada, casi infantil, de ser cuidado. Fue entonces cuando pensó que quizás el mundo que había construido, lleno de poder y vacío de amor, comenzaba a resquebrajarse desde dentro. La lluvia se intensificó afuera, golpeando los ventanales con fuerza. Algunos clientes protestaban por el ruido, otros pedían más vino, pero Sebastián permanecía inmóvil, observando cómo el agua distorsionaba las luces de la ciudad. Su teléfono vibró sobre la mesa, un mensaje de su asistente recordándole la reunión de la mañana siguiente con inversionistas de Nueva York. Lo ignoró. Por primera vez en meses, no quería pensar en números ni contratos. Miró a Camila moverse entre las mesas, equilibrando bandejas con destreza y una sonrisa que desafiaba el agotamiento. No entendía por qué, pero quería saber quién era esa mujer que servía a desconocidos con tanta ternura en un lugar donde todos fingían. Camila notó su mirada, y por un instante sus ojos se cruzaron. No hubo coqueteo, solo curiosidad. «¿Le gusta el té?», preguntó mientras recogía platos vacíos. Sebastián asintió, torpe, sin encontrar palabras adecuadas. «Es perfecto», murmuró. Ella sonrió y respondió con naturalidad. «Entonces vuelva mañana. A veces lo preparo con canela». Esa frase tan simple resonó en él como una invitación a un mundo distinto del suyo, un mundo donde los gestos valían más que los logotipos. Sebastián dejó un billete doblado bajo la taza, pero cuando ella lo recogió, vio que no había dejado propina, solo una nota. «Gracias por recordarme que aún hay calor en el mundo». Camila leyó la nota en silencio, guardándola con cuidado en el bolsillo de su delantal. No sabía por qué ese mensaje le había tocado el alma.
Tal vez porque en su rutina de servir y limpiar, rara vez alguien le agradecía de verdad. Miró hacia la ventana, buscando al hombre del café, pero ya se había ido. Solo quedaba la taza vacía y el vapor que aún se elevaba, como un pequeño fantasma de lo que había ocurrido. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, y por un instante, ella se permitió pensar que aquel desconocido, de mirada triste y manos temblorosas, no era un cliente cualquiera. No podía imaginar que acababa de despertar el corazón más inaccesible de la ciudad. Sebastián caminaba bajo la lluvia sin paraguas, sintiendo las gotas heladas mezclarse con el calor que aún le quedaba del té. Cada paso resonaba como un eco de algo que no sabía nombrar. Recordó la voz de Camila, su mirada limpia, la manera en que lo trató sin rastro de temor o interés. En su mundo, nadie lo miraba así. Al llegar a su penthouse, se quitó la chaqueta empapada y se quedó mirando su reflejo en el vidrio, con la ciudad extendiéndose bajo sus pies como un tablero de luces vacías. «¿Cuándo fue la última vez que alguien me vio sin querer algo de mí?», murmuró, y entonces comprendió que algo, aunque pequeño, había cambiado para siempre. A la mañana siguiente, el nombre El Mirador Azul aún resonaba en su mente. Sebastián no sabía por qué, pero sintió el impulso de regresar, no por el café ni por la comida, sino por aquella sensación de humanidad que había encontrado, tan fugaz y tan necesaria. Mientras se vestía con ropa sencilla, sin los trajes que marcaban su estatus, se miró al espejo y no reconoció al hombre que veía. Por primera vez, no quería ser el CEO ni el heredero, sino simplemente alguien que pudiera volver a sentir. Afuera, el cielo todavía estaba nublado, pero en su pecho algo comenzaba a clarear. Ese primer gesto, una taza de té, una sonrisa honesta, se había convertido en el hilo que tiraría de toda su vida hacia un nuevo rumbo. ¿Desde dónde estás viendo esta historia? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para seguir acompañando esta historia de corazones que buscan algo más que riqueza. El restaurante estaba casi vacío cuando Sebastián regresó esa tarde. Llevaba un suéter gris, unos jeans sencillos y el cabello ligeramente desordenado. Nadie parecía reconocer al empresario que aparecía con frecuencia en portadas de revistas. Camila, concentrada en limpiar una mesa, levantó la vista y lo reconoció con una sonrisa. «El té de ayer funcionó, ¿verdad?», dijo bromeando. Sebastián asintió, sorprendido por la naturalidad con que ella lo trataba, sin sospechar quién era realmente. Pidió lo mismo, y esta vez, cuando ella lo sirvió, se atrevió a preguntarle su nombre. «Camila Torres», respondió secándose las manos con una toalla blanca. «¿Y el suyo?». Hubo una breve pausa. «Sebastián, solo Sebastián». Ella asintió sin insistir. En esa simple aceptación, él sintió una libertad que jamás había experimentado en los lujosos círculos donde su apellido era una moneda. Durante los días siguientes, esa rutina se convirtió en su refugio. Llegaba siempre al final de la tarde, cuando el sol teñía las ventanas de tonos dorados y el pianista tocaba piezas más lentas. Camila ya no le preguntaba qué quería. Simplemente preparaba su té y lo servía con una sonrisa. A veces hablaban poco, otras veces compartían conversaciones que lo sorprendían por su profundidad. Hablaban de libros, de sueños, de los pequeños gestos que cambian un día. Ella le contó que su madre estaba enferma y que trabajaba también en una cafetería por las mañanas. Sebastián escuchaba con una mezcla de admiración y tristeza. En su mundo, nadie hablaba de sacrificio con tanta serenidad. Una noche, mientras el restaurante se vaciaba y el pianista guardaba sus partituras, Sebastián esperó a que Camila terminara su turno. «¿Nunca descansas?», preguntó con una sonrisa tímida. Ella se encogió de hombros. «Cuando duermo, sí, pero no puedo darme ese lujo todos los días. Mi madre necesita medicamentos caros y mi hermano menor está en la universidad». Sebastián bajó la mirada. No estaba acostumbrado a escuchar problemas reales, problemas que no se resolvían con una transferencia bancaria. Le ofreció llevarla a casa, pero ella se negó con amabilidad. «Gracias, pero no me gusta deber favores». Esa frase le quedó dando vueltas en la mente. En su mundo, todos debían algo a alguien. Ella no. Era libre, incluso en la pobreza. Esa noche, de regreso a su departamento, Sebastián no encendió la televisión ni revisó sus correos.
Se quedó observando el horizonte desde el ventanal, imaginando cómo sería vivir sin máscaras. Recordó las palabras de Camila y pensó que tal vez él era el verdadero prisionero, atrapado en una vida que otros habían decidido por él. Su fortuna, su apellido, sus hoteles, todo parecía pesado, inútil. En la soledad de su penthouse, comprendió que había pasado años comprando respeto, cuando lo único que anhelaba era cariño. Por primera vez sintió un vacío tan grande que ni el lujo más caro podía llenar. Con el paso de los días, su relación con Camila se volvió una costumbre silenciosa. Ella ya sabía cómo le gustaba el té, con 2 cucharadas de miel y sin limón. Él, en cambio, aprendió que ella escribía poesía en las servilletas cuando el restaurante estaba tranquilo. Una noche, mientras ella limpiaba la barra, dejó caer una de esas servilletas sin darse cuenta. Sebastián la recogió y leyó unos versos escritos con letra pequeña. No temo a la lluvia, temo al olvido. Sintió un estremecimiento. Era una frase sencilla, pero cargada de una profundidad que lo golpeó en el pecho. Al día siguiente, le llevó una libreta de tapa, dura, para que tus pensamientos no se pierdan en el papel usado. Camila la miró sorprendida y por primera vez se sonrojó. Aquel gesto marcó un antes y un después. Desde entonces, comenzaron a compartir historias. Ella le hablaba de su madre, de las noches sin sueño, de su deseo de estudiar literatura. Él le contaba, sin revelar su apellido, fragmentos de su infancia solitaria, de cómo había crecido rodeado de sirvientes pero sin afecto. En esas conversaciones, Sebastián descubría algo nuevo, la dulzura del silencio compartido. No necesitaba impresionar a nadie. Con ella bastaba ser él. A veces, cuando Camila reía, pensaba que ese sonido era el único lujo verdadero que había conocido, y en el fondo comenzaba a temer perderlo. Una tarde, la lluvia volvió a bañar Polanco con la misma intensidad de aquella primera noche. Sebastián llegó empapado, sin paraguas, y Camila lo recibió con una toalla y una mirada de reproche cariñoso. ¿Otra vez sin abrigo? Parece que busca resfriarse. Él rió suavemente, disfrutando de esa preocupación sincera. Mientras ella se alejaba, notó cómo el vapor del té empañaba el vidrio de la ventana y se dio cuenta de que, en ese rincón cálido del restaurante, había encontrado un refugio que ningún penthouse podía ofrecer. Cada visita era una escapatoria, una forma de recuperar algo que había olvidado, la humanidad. Sin embargo, la distancia entre sus mundos era evidente. Sebastián escuchaba las conversaciones de los otros clientes, empresarios, artistas, políticos. Sabía que si alguno de ellos lo reconocía, la magia desaparecería. Por eso se mantenía discreto, oculto bajo su ropa sencilla y su silencio. Pero dentro de sí, empezaba a sentir la presión de una mentira, no por malicia, sino por miedo. Miedo a que, si Camila supiera quién era en realidad, lo tratara igual que todos los demás. Aquella dualidad lo consumía. Quería decirle la verdad, pero también quería conservar esa pureza que lo mantenía vivo. Una noche de viernes, el restaurante estaba especialmente concurrido. Una pareja de celebridades ocupaba la mesa del fondo, y las cámaras de los curiosos no dejaban de apuntar hacia ellos. Camila corría de un lado a otro, intentando mantener la calma entre pedidos y quejas. Sebastián, sentado en su rincón habitual, la observaba moverse con esa energía que parecía inagotable. Cuando finalmente pudo acercarse a su mesa, suspiró. «A veces creo que este lugar me traga viva», dijo entre risas. Sebastián sonrió. «Y aún así, sigues sonriendo». Ella lo miró con ternura. «Porque si dejo de hacerlo, el día me gana». Fue en ese momento que él comprendió que su fuerza no venía de la resignación, sino del amor con que enfrentaba cada dificultad. Más tarde, cuando el restaurante cerró, Camila se quedó sola organizando las cuentas. Sebastián se ofreció a ayudar y ella, exhausta, aceptó. Entre risas, comenzaron a hablar de la vida, de los sueños que cada uno tenía. Él le confesó que no todo el dinero del mundo podía comprarle la paz que veía en sus ojos. Camila lo miró con curiosidad, pero no hizo preguntas. «Tal vez la paz llega cuando dejamos de fingir», respondió ella.
Esas palabras lo atravesaron. Fingir exactamente lo que él hacía cada día de su vida. Cuando ella se despidió, Sebastián se quedó mirando la puerta por la que había salido, sabiendo que no podía seguir ocultando quién era por mucho tiempo. El fin de semana siguiente, Sebastián canceló todas sus reuniones. No quería tratos con banqueros ni entrevistas. Solo pensaba en volver a El Mirador Azul. Llevó consigo un pequeño paquete envuelto en papel marrón, un libro de poesía de Benedetti. Esperó a que Camila tuviera un momento libre y se lo entregó. «Para que tus versos tengan compañía», dijo, intentando sonar natural. Ella lo recibió emocionada, acariciando la portada como si fuera un tesoro. «Nadie me había regalado un libro en años», confesó. Sebastián no respondió. Solo la miró, sintiendo una ternura que lo desbordaba. En sus ojos no había interés ni cálculo. Era una gratitud pura, la que nace de quien no está acostumbrado a recibir sin dar. Esa misma noche, cuando se despidieron, una escena quedó grabada en la memoria de ambos. La lluvia comenzaba a caer de nuevo, y Camila, antes de salir, le ofreció su paraguas. «Llévelo usted, vive más lejos», insistió. Sebastián lo aceptó, pero en el fondo sintió que quien realmente estaba protegido era él. Al verla alejarse bajo el aguacero, comprendió que algo dentro de su corazón, esa coraza que había construido a lo largo de los años, se estaba agrietando. No sabía aún cómo llamarlo: amor, admiración o necesidad. Solo sabía que esa mujer lo había hecho sentir vulnerable y vivo. Los días siguientes trajeron una rutina inesperadamente dulce. Sebastián llegaba al restaurante incluso antes de la hora habitual, solo para verla entrar, con su cabello recogido a toda prisa y su delantal doblado sobre un brazo. A veces ella lo saludaba con un gesto rápido, otras con una sonrisa cansada pero sincera. Cada vez que hablaban, él aprendía algo nuevo sobre la vida fuera de los muros del lujo, la angustia de no saber si alcanzará el dinero para fin de mes, la esperanza de ver a un ser querido recuperarse, la fuerza que surge cuando no hay alternativa más que seguir. Para Sebastián, esas historias eran un espejo que lo obligaba a confrontar su propio vacío. Sin embargo, esa calma frágil se rompió una tarde cualquiera. Sebastián llegó al restaurante y notó algo distinto en el rostro de Camila: los ojos hinchados, la voz quebrada, la sonrisa forzada. Cuando se acercó a su mesa, fingió normalidad. «¿Todo bien hoy?», preguntó. Ella asintió, pero no pudo sostenerle la mirada. Más tarde, al pasar cerca, escuchó cómo le susurraba algo a una compañera: «Mi madre está peor. No tengo cómo pagar los medicamentos». Esas palabras lo golpearon como un ladrillo en el pecho. En ese instante, sintió el impulso de hacer algo, pero no quería humillarla con dinero. Quería ayudarla sin herir su dignidad. Esa noche, cuando Camila salió del restaurante, Sebastián esperó a que se alejara antes de acercarse al cajero y dejar una nota en la caja de propinas. Junto a un sobre con dinero suficiente para cubrir los medicamentos, escribió solo 3 palabras: «De un amigo anónimo». No firmó, no dejó rastro, no buscaba reconocimiento, solo aliviar un poco el peso que ella cargaba sobre los hombros. Al día siguiente, cuando regresó al restaurante, fingió sorpresa al verla con los ojos brillantes, casi al borde de las lágrimas. «Ayer pasó algo increíble», le contó emocionada. «Alguien pagó los medicamentos de mi mamá. No sé quién fue, pero todavía hay bondad en el mundo». Sebastián sonrió, conteniendo la emoción que le temblaba en el pecho. «Sí», dijo suavemente, «todavía la hay». Desde ese momento, algo cambió entre ellos. Camila lo miraba con una cercanía nueva, como si intuyera que él comprendía su gratitud sin necesidad de palabras. Sebastián, por su parte, se sentía cada vez más unido a ella, aunque el secreto de su identidad pesara más cada día. A veces pensaba en confesarlo, pero el miedo lo paralizaba. No quería que esa mirada limpia se ensuciara con prejuicios o desconfianza. Y, sin embargo, la verdad siempre encuentra un camino. Los rumores empezaron a circular. Alguien había visto a un hombre parecido a Sebastián Herrera frecuentando el restaurante. Bastó una fotografía borrosa para que la prensa olfateara el escándalo. 2 días después, las redes sociales estallaron.
El multimillonario Sebastián Herrera se disfraza de cliente común para cortejar a una mesera, decían los titulares. Las fotos, tomadas sin permiso, mostraban a Sebastián con su suéter gris, sentado en su rincón habitual, mirando a Camila con ternura. El escándalo fue inmediato. Los clientes del restaurante comenzaron a murmurar, algunos riendo con cinismo, otros grabando videos. Cuando Camila llegó esa tarde, no entendía por qué todos la miraban así, hasta que una compañera con el teléfono en la mano le mostró la noticia. El mundo se detuvo. Sintió una mezcla de vergüenza, ira y desilusión. No podía creer que aquel hombre, al que había abierto su corazón, fuera el mismo que aparecía en portadas por su fortuna y frialdad. Cuando Sebastián entró al restaurante, la encontró esperándolo, con los ojos rojos y las manos temblando. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó, conteniendo el llanto. «¿Era un juego para ti? Querías saber cómo vive la gente». «¿Común?». Él intentó acercarse, pero ella retrocedió. «No fue un juego, Camila, yo...». «Basta», lo interrumpió. «No digas mi nombre. No tienes derecho». La voz le temblaba de rabia y decepción. Todos los ojos del restaurante estaban sobre ellos, pero a Sebastián ya no le importaba su reputación. «Yo solo quería ser visto por ti, no por quién soy, sino por lo que soy». Camila negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Pues lograste lo contrario. Ahora no sé quién eres». El escándalo no tardó en destruir todo a su paso. Los clientes habituales dejaron de asistir. Los rumores sobre la mesera del millonario corrieron como fuego, y la administración del restaurante, buscando proteger su imagen, decidió despedir a Camila. Ella no protestó. Solo guardó su delantal y salió con la cabeza en alto, aunque por dentro se sentía rota. Sebastián intentó intervenir, ofreciendo compensaciones, contactos, incluso una disculpa pública, pero ella rechazó todo. «Ya hiciste suficiente», le dijo con voz fría. «No necesito tu dinero, solo quería tu verdad». Y esas palabras lo dejaron vacío, como si toda su fortuna se hubiera vuelto polvo en un instante. Esa noche, por primera vez en años, Sebastián no durmió en su ático. Pasó horas caminando bajo la lluvia, buscando un lugar donde esconder la culpa. Durante días, Polanco pareció más gris que nunca. El restaurante cerró temporalmente, y las notas sobre el romance oculto del heredero se multiplicaban en los noticieros. Sebastián desapareció del ojo público, se negaba a dar declaraciones, canceló sus reuniones y apenas comía. Solo pensaba en ella, en su risa, en sus palabras, en la honestidad con que lo había mirado la primera vez. Sabía que no podía reparar el daño con gestos vacíos. Esta vez debía actuar desde el corazón. Decidido, una tarde tomó un taxi hacia los barrios del sur, donde sabía que Camila vivía. No tenía un plan, solo un deseo: decirle la verdad, sin títulos, sin dinero, sin máscaras. El taxi se detuvo frente a un mercado popular, donde los colores y los gritos de los vendedores llenaban el aire. Sebastián bajó con una mezcla de nervios y determinación. Habían pasado varios días desde que todo estalló, y su rostro cansado mostraba las horas sin dormir. Caminó entre los puestos, buscando entre las multitudes hasta que la vio. Camila, con una bolsa de frutas en los brazos y el cabello recogido a la prisa. Su expresión era distinta, más endurecida, pero aún conservaba esa dignidad silenciosa que lo había conquistado. Cuando ella lo vio, su cuerpo se tensó. «¿Qué haces aquí?», preguntó sin detenerse. «Vine a verte», respondió él, respirando con dificultad. «No tengo nada que decirte», replicó ella, intentando alejarse, pero él la siguió con el corazón latiendo como un tambor. Caminaron unos metros en silencio, bajo un cielo gris que amenazaba lluvia. «Camila, por favor, escúchame», dijo él, con la voz quebrada. «No planeé nada de lo que pasó. No fue un engaño. Solo quería ser alguien más que un nombre, una fortuna, un rostro en una portada». Ella se detuvo, girando hacia él con lágrimas contenidas. «¿Y para eso tenías que usarme?». Sebastián negó con desesperación. «No te usé, te admiré. Te busqué porque por primera vez alguien me vio sin pedir nada. No supe cómo proteger eso». En ese instante, una gota cayó entre ellos,
preludio de la tormenta que se avecinaba. Ambos permanecieron inmóviles, atrapados entre el ruido del mercado y el eco de lo que no se había dicho. La lluvia comenzó a caer con fuerza, empapando los puestos del mercado y obligando a los vendedores a cubrir sus productos con lonas de plástico. Camila se refugió bajo un toldo, pero Sebastián no se movió. Permaneció bajo la lluvia, mirándola con una mezcla de culpa y necesidad. «No tienes que mojarte por mí», dijo ella con voz tensa. «No lo hago por ti», respondió él. «Lo hago porque merezco sentir lo que tú has sentido toda tu vida». Esa frase la descolocó. Sebastián dio un paso más, el agua corriendo por su rostro, los ojos fijos en ella. «Tú me enseñaste algo que nadie me había mostrado, que la verdadera riqueza está en los gestos simples, y yo lo arruiné». Camila lo observó en silencio, sin saber si llorar o abrazarlo. Por primera vez, no había empresarios, ni fotógrafos, ni testigos. Solo dos almas empapadas, intentando entenderse entre los truenos. Sebastián dio otro paso, más cerca. «Camila, cuando te vi por primera vez, sentí que alguien me había visto de verdad. No por mis trajes, no por mis hoteles, por mí». Ella bajó la mirada. «Y aún así me mentiste». Él asintió. «Sí, pero fue el miedo el que mintió, no mi corazón». Hubo una pausa larga, llena de lluvia y respiraciones entrecortadas. «Quise ser común porque solo así pude sentir lo que es ser amado sin condiciones». Camila levantó los ojos, temblando. Esa confesión no era una excusa, era una rendición. Camila se quedó mirándolo, incapaz de apartar la vista de ese hombre que ahora no parecía el magnate de las revistas, sino un ser humano roto y sincero. La lluvia seguía cayendo con violencia, pero ninguno de los dos parecía sentirla. «¿Por qué me buscaste?», preguntó con un hilo de voz. Sebastián respiró hondo. «Porque me hiciste recordar quién era antes de que el dinero me volviera invisible, porque contigo pude reír sin tener que fingir». Sus palabras se quebraron. «Y porque no quiero volver a ese vacío donde todo se compra menos lo que importa». Camila lo escuchaba en silencio, y en su interior comenzaba una batalla entre la razón que exigía distancia y el corazón que, pese al dolor, aún latía por él. Entonces Sebastián sacó algo del bolsillo de su chaqueta, la servilleta con el verso que ella había escrito semanas atrás. La desplegó con cuidado, a pesar de que la lluvia la había manchado. «No temo a la lluvia, temo al olvido», leyó en voz baja. «Yo también tengo miedo, Camila. Miedo de que me olvides antes de que pueda demostrarte que cambié». Ella llevó una mano a la boca conteniendo un sollozo. No era la declaración de un hombre poderoso, sino el ruego de alguien que había aprendido a perder. El silencio entre ambos se volvió más denso que la tormenta, hasta que ella susurró con la voz temblorosa: «No sé si puedo creer en ti otra vez». Sebastián dio un paso más, con el corazón al borde del abismo. «No te pido que creas en mí ahora», dijo con voz temblorosa, «solo que me dejes demostrarlo. No con dinero, no con promesas, con hechos». Camila lo miró tratando de leer en su rostro alguna mentira, pero solo encontró verdad y arrepentimiento. «Todo lo que toco se complica», murmuró ella. «Mi madre, mi trabajo y ahora tú». Él negó suavemente. «No soy tu problema. Solo quiero ser tu compañero, aunque sea desde lejos, si eso es lo que necesitas». Aquellas palabras tan humildes, tan contrarias al hombre arrogante que ella había visto en las noticias, derritieron poco a poco el hielo de su pecho. En ese momento, un trueno retumbó sobre sus cabezas y Camila corrió hacia él, cubriéndolo con una bolsa plástica que llevaba. «Te vas a enfermar, Sebastián», dijo entre risas nerviosas. Él sonrió por primera vez en días. «No me importa si es contigo». Ambos se quedaron bajo el mismo trozo de plástico, temblando por el frío y por la emoción. La lluvia los envolvía, limpiando los restos del orgullo. Fue entonces cuando Camila susurró: «No sé si puedo perdonarte, pero tampoco puedo odiarte». Sebastián cerró los ojos, y las gotas en su rostro se mezclaron con lágrimas. «Eso ya es más de lo que merezco». El silencio que siguió fue distinto. No era tenso ni doloroso, sino profundo, como si ambos entendieran que algo se había roto para dar paso a algo nuevo. Camila respiró hondo, intentando ordenar las emociones que la desbordaban. «No sé qué pasará después de esto»,
dijo finalmente. Mi vida no es como la tuya, Sebastián. No tengo espacio para ilusiones. Él asintió, con una serenidad que no había tenido antes. No, quiero que cambies tu vida por mí. Quiero cambiar la mía porque tú me enseñaste lo que vale. Camila lo miró sorprendida. Ya no era el hombre altivo de las fotos, sino alguien dispuesto a empezar desde cero. En medio de esa tormenta, por primera vez, ella vio al verdadero Sebastián. Él extendió la mano sin tocarla. Déjame reparar lo que rompí, no para que me quieras, sino porque aprendí que amar también es cuidar, incluso si no recibes nada a cambio. Camila bajó la mirada, con lágrimas cayendo sobre sus mejillas. Eres un tonto, dijo entre risas tristes. Sí, respondió él, pero por fin soy un tonto honesto. Aquella frase los hizo reír en medio de la lluvia, y en ese pequeño instante, el peso del pasado pareció disiparse. El sonido de sus risas, mezclado con el agua cayendo, fue la melodía más sincera que habían compartido. Y allí, sin planearlo, el perdón comenzó a nacer. La tormenta empezaba a ceder, dejando el aire impregnado de olor a tierra mojada. Sebastián y Camila permanecieron en silencio unos segundos, observando cómo las gotas caían con suavidad, como si el cielo también respirara aliviado. Entonces, él dio un paso adelante y, sin pensarlo demasiado, la abrazó. No fue un abrazo de pasión, sino de verdad. De dos almas que, después de tanto dolor, se encontraban en su forma más humana. Camila al principio se quedó rígida, pero luego hundió el rostro en su pecho. «No te prometo nada», murmuró. «No me prometas», respondió él. «Solo quédate este momento, conmigo». Y allí, entre el bullicio distante del mercado y los restos de la lluvia, el amor volvió a abrirse camino. Cuando finalmente se separaron, ambos sabían que la historia no terminaba ahí, apenas comenzaba. Sebastián la miró con ternura. «Quiero hacer las cosas bien, Camila. No por redención, sino porque tú me enseñaste a mirar distinto». Ella asintió, sin palabras, y en ese gesto había más verdad que en cualquier declaración. Los dos se alejaron juntos, bajo un cielo que ahora dejaba filtrar los primeros rayos del atardecer. Era el renacer después del caos, el inicio de una nueva vida construida sobre la sinceridad. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Pasaron algunas semanas desde aquella tarde bajo la lluvia. Sebastián, fiel a su palabra, comenzó a cambiar su vida desde las raíces. Vendió parte de sus acciones en la cadena hotelera y destinó el dinero a crear una fundación dedicada a capacitar jóvenes de bajos recursos en gastronomía y hotelería. Quería devolver al mundo lo que había aprendido de Camila, que la dignidad no se compra, se construye. El primer paso fue rescatar el restaurante El Mirador Azul, que había cerrado tras el escándalo. Cuando Camila recibió la noticia de que el lugar sería reabierto con nuevos dueños, nunca imaginó que detrás de todo estaba él. Una mañana lo vio de pie frente al local, con una caja de herramientas y una sonrisa nerviosa. «Necesito una gerente», dijo, «y solo confío en ti». Ella lo miró en silencio, con los brazos cruzados. «¿Y por qué debería creer que esto no es otra de tus fantasías de redención?» Sebastián bajó la mirada. «Porque no busco redimirme, Camila. Busco hacer las cosas bien, contigo o sin ti». Aquella honestidad tan distinta del hombre que ella había conocido le tocó el alma. Después de unos segundos, suspiró y extendió la mano. «De acuerdo, pero lo haremos a mi manera». Él sonrió, aliviado, y estrechó su mano con respeto. No había promesas ni romanticismo exagerado, solo dos personas dispuestas a empezar de nuevo, con los pies en la tierra y el corazón abierto. Los primeros días de trabajo fueron intensos. El restaurante necesitaba reparaciones, pintura nueva y, sobre todo, recuperar la confianza del público. Camila se encargó del equipo, contactó a los antiguos empleados y los convenció de regresar. «Esta vez será diferente», les aseguró, y todos creyeron en ella, no por el dinero, sino por la sinceridad que emanaba de sus palabras. Sebastián, por su parte, se mezclaba entre los trabajadores. Pintaba paredes, servía café y cargaba cajas. Los empleados lo miraban sorprendidos, acostumbrados a verlo en trajes impecables y no con las manos manchadas de pintura.
El señor Herrera trabajando de mesero, bromeó uno. Sebastián sonrió. Prefiero que me digan Sebastián, a secas. Cuando el restaurante finalmente reabrió sus puertas, el barrio entero se reunió frente a las nuevas luces del Mirador Azul. No había alfombra roja ni periodistas, solo vecinos, jóvenes aprendices y antiguos clientes que recordaban los buenos tiempos. Camila observó todo desde la barra, con una mezcla de orgullo y emoción. Sebastián, al verla, sintió una paz que no conocía. No era el triunfo financiero lo que lo llenaba, sino el brillo en los ojos de las personas que volvían a creer. En medio de los aplausos, Camila se acercó a él y dijo en voz baja: «Parece que por fin encontramos algo que vale la pena». Él respondió con una sonrisa sincera: «Sí, lo que el dinero nunca pudo comprar». Con el tiempo, el restaurante se convirtió en algo más que un negocio. Era un refugio. Sebastián y Camila trabajaban codo a codo, compartiendo largas jornadas y pequeñas victorias diarias. Cada joven que ingresaba al programa social encontraba allí no solo una oportunidad laboral, sino también una familia. Sebastián aprendió a escuchar, a reír, a equivocarse sin miedo. Camila, en cambio, descubrió que detrás del empresario había un hombre dispuesto a ofrecer lo mejor de sí, sin máscaras ni promesas vacías. Una tarde, mientras servían la última mesa del día, Sebastián la observó y dijo: «¿Sabes? Creo que por fin entiendo qué significa tener hogar». Camila lo miró sonriendo. Y pensar que todo empezó con una taza de té. Aquella noche el restaurante quedó en silencio. Solo el murmullo de la ciudad entraba por las ventanas abiertas. Camila y Sebastián se sentaron frente a frente, sin prisa. No necesitaban hablar. La complicidad hablaba por ellos. Después de todo lo vivido, las mentiras, las pérdidas, las reconciliaciones, comprendieron que el amor no siempre llega como un huracán, sino como una brisa que se queda para siempre. Sebastián tomó su mano con suavidad. «Gracias por no rendirte con la vida, aunque te fallara tantas veces». Ella respondió: «Y gracias a ti por atreverte a sentir, aunque te enseñaron a no hacerlo». Ambos sonrieron. Era el cierre perfecto de un círculo que había comenzado con un gesto de bondad. Los meses pasaron y el Mirador Azul floreció. El proyecto social de Sebastián y Camila ganó reconocimiento en toda la Ciudad de México. Decenas de jóvenes comenzaron a formarse en el restaurante, aprendiendo no solo recetas, sino también valores, respeto, esfuerzo y empatía. Las noches de poesía, idea de Camila, se convirtieron en el alma del lugar. Allí los aprendices recitaban versos propios, mientras los vecinos aplaudían entre risas y lágrimas. En una de esas noches, Sebastián la observó desde lejos, leyendo un poema que hablaba de segundas oportunidades. Ella levantó la vista, lo buscó entre la multitud y al encontrarlo le sonrió. Ese pequeño gesto bastó para decir lo que las palabras ya no podían. Se habían elegido, sin rencores, sin máscaras. Un año después, inauguraron una nueva sede del proyecto en Puebla, y la historia del empresario que aprendió a servir con el corazón se volvió ejemplo en toda la región. Los periodistas que alguna vez lo habían ridiculizado ahora lo entrevistaban para hablar de su transformación, pero Sebastián siempre respondía lo mismo: «El mérito no es mío, es de quien me enseñó a ver con el alma». Camila, al escucharlo, solía reír, no por modestia, sino porque sabía que la verdadera recompensa no eran los reconocimientos, sino el simple hecho de haber sanado juntos. 3 años después, el Mirador Azul ya no era solo un restaurante, era un símbolo de esperanza. Camila organizaba cada semana veladas de poesía, donde jóvenes de barrios humildes compartían sus textos bajo las luces cálidas del lugar. Sebastián, lejos de los trajes caros, servía mesas junto a los alumnos, riendo con ellos, aprendiendo cada día. En un rincón del local, una foto de ambos colgaba en la pared. Él con una taza de té en la mano. Ella con esa sonrisa que lo cambió todo. Ahora esperaban a su primer hijo, un niño que nacería rodeado del amor que un día comenzó con un gesto simple, sincero y humano. La vida, por fin, les había enseñado que las verdaderas riquezas son las que se comparten.
¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.